Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usan. Muchas gracias. ¿Podrías escribir algo sobre esto? Una mujer pide ayuda a un conocido por teléfono. El conocido es editor de un importante diario norteamericano. Su petición es simple. ¿Podrías escribir algo sobre esto? Esto es una historia. Esto es lo único que pide la mujer. Un relato. Un artículo sobre un preso político que sufre de asma y debe compartir su celda con varios fumadores. La respuesta del editor es lapidaria. Llámeme cuando se muera. El preso en cuestión es amigo de Václav Havel, disidente político enfrentado a la dictadura en Checoslovaquia a finales del siglo XX. Havel recogería la anécdota en su ensayo Historias y Totalitarismo, para sugerir una pregunta que hoy nos sirve de punto de partida en este podcast. Hola, mi nombre es Manuel Llorens. Soy psicólogo y los invito a la serie de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por Reacin, con el apoyo del IDLIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos. Venezuela está llorando, sus hijos están matando. Nuestro sufrimiento es como el de mi amigo. No somos dignos de atención porque no tenemos historias y no tenemos muerte. Solo sufrimos de asma. ¿Y por qué alguien se interesaría en escuchar nuestra tos? Es esta la pregunta crucial que hace Václav Havel a partir de la experiencia de su amigo preso durante la dictadura en Checoslovaquia. Y es que las historias dan rostro al sufrimiento. Además de cumplir una función política, al denunciar ante el mundo los atropellos sufridos, cumplen una función restauradora para la psique. De ahí la relevancia de las artes, que bien pueden servir de herramientas para la resistencia política como para la sanación del trauma. Al enlazar lo político con lo personal, ambas tareas permiten construir espacios de resistencia en contextos que pueden sentirse asfixiantes. De esta doble función, de estas y de tantas otras idas y vueltas, trata nuestro primer capítulo, de Havel a Havok y de regreso, el arte como herramienta política y terapéutica. En 1987, el gobierno totalitario de Yugoslavia convocó un concurso para diseñar un afiche conmemorativo del Día de la Juventud. Un colectivo artístico decidió participar. Su diseño fue una apropiación de un viejo afiche nazi. Sustituyeron la bandera nazi por la yugoslava y el águila nazi por una paloma. Al ganar el concurso, el afiche develó una preocupante ironía. Detrás del gusto de las autoridades había similitudes con el nazismo. El gobierno se vio así enfrentado a un dilema. Si seguían adelante con el premio, delatarían sus inclinaciones totalitarias. Si por el contrario suspendían el concurso, el afiche habría logrado sabotear la convocatoria y dejarlo en ridículo. A partir de aquel evento, el colectivo artístico NSK continuó desarrollando arte político desde distintas expresiones. Con el tiempo creó un brazo musical, Lieback, una banda de rock que se disfraza con atuendos militares fascistoides y reinterpreta clásicos con versiones que suenan una mezcla de rock industrial e himnos dictatoriales.
Su álbum más reciente reinterpreta The Sound of Music con imágenes de la dictadura de Corea del Norte. De hecho, Laibach logró tocar el disco en Corea del Norte ante audiencias desconcertadas por la sutilísima puesta en escena. ¿Realmente captaban asombradas la ironía que las imágenes y la música les ofrecían? ¿O tan solo miraban perplejos una oda más al poder? Los videos en YouTube de la gira impresionan, sobre todo por las caras de la audiencia desconcertada. Uno mismo se pregunta, ¿cómo es que dieron permiso para tocar allí en Corea del Norte? En 1991, en la víspera de la guerra de Yugoslavia, con su talante crítico y provocador, NSK decidió fundar su propio país fuera del espacio y el tiempo, con sus propias embajadas, bandera e himno. También otorgó pasaportes con los cuales algunas personas inclusive lograron viajar. En 2010 hicieron un encuentro de ciudadanos del Estado NSK para recordar que el totalitarismo no es un fenómeno del pasado. Su propuesta en todo caso es una prueba fehaciente de hasta dónde puede llegar el arte a la hora de desafiar, confrontar y sorprender. Además de interrumpir los automatismos con que interpretamos la realidad y los lugares comunes del discurso oficial, el arte despliega todo su potencial de convocarnos, de unirnos, de articular un sentimiento compartido. Por supuesto, existen expresiones muchísimo más discretas que pueden ser igual de potentes. En el libro Leer Lolita en Teherán, Azar Nafisi describe cómo la revolución islámica iraní, que ella misma alentó en sus inicios por creer que representaba una salida a la tiranía del Shah, pronto comenzó a cercenar las libertades civiles. Como mujer y profesora universitaria dedicada a la literatura en inglés, Nafisi era especialmente reprobable para una dictadura religiosa cargada de nociones retrógradas. Obligada a retirarse del espacio público para protegerse, decidió entonces organizar un seminario de literatura inglesa con sus estudiantes mujeres y se sumó con ellas a esa larga tradición femenina de utilizar la escritura como espacio de resistencia. El seminario de Nafisi estaba en buena medida inspirado en una habitación propia, el clásico ensayo que a comienzos del siglo XX Virginia Woolf dedicó a la importancia del espacio íntimo, indignada como estaba ante todas las prohibiciones que su desarrollo intelectual y vocacional tuvo que sufrir por el hecho de ser mujer. Tras inventariar las muchas desigualdades que enfrentaban las mujeres inglesas, Woolf concluyó que si se querían desarrollar más artistas femeninas, el problema no radicaba en la educación o en estrategias pedagógicas, sino en derechos económicos y libertad. Si a las mujeres se les proveyese de una habitación propia e independencia económica, seguramente muchas de ellas resultarían artistas. Con esta idea, Nafisi construyó su seminario como una habitación propia para ella y sus estudiantes. Ingeniosamente comenzaron por estudiar Lolita de Nabokov, la novela en que Humbert Humbert se obsesiona con la jovencísima Lolita. Así, mientras debatían sobre literatura inglesa, examinaban también los mecanismos de la opresión. La lectura se convirtió entonces en la posibilidad de imaginar otros lugares, articular sus sentimientos sobre la persecución sufrida, conectarse con la belleza en un espacio asfixiante y dejar testimonio de sus sufrimientos. A menudo me pregunto si fui yo quien eligió a mis alumnas para aquel curso o si ellas me eligieron a mí. Es cierto que cuando las invité a participar en el curso tenía una idea concreta, pero se diría que fueron ellas quienes lo crearon y quienes, por algún medio invisible, me inspiraron la organización de la salita. Eventualmente, desde el exilio y a través de Lolita en Teherán, Nafisi logra transmitir con gran potencia las voces de sus estudiantes y de muchas artistas que ellas representan, así como las luchas que en medio de la opresión quedaron silenciadas. De vez en cuando me siento en ese otro mundo que tantas veces afloraba en nuestras conversaciones y vuelvo a imaginarme a mí y a mis alumnas
mis chicas, como acabé llamándolas, leyendo Lolita en una mal soleada habitación de Teherán. Pero por utilizar las palabras de Humbert, el poeta criminal de Lolita, te necesito, lector, para que nos imagines, porque no existiremos de verdad si no lo haces. Contra la tiranía del tiempo y la política, imagínanos como ni siquiera nosotras nos atrevemos a imaginarnos, en los momentos más íntimos y secretos, en los instantes de vida más extraordinariamente cotidianos, escuchando música, enamorándonos, paseando por las calles sombreadas o leyendo Lolita en Teherán. Y luego vuelve a imaginarnos con todo esto confiscado, enterrado, arrebatado de nuestras manos. A través de estos y otros tantos pasajes, Nafisi clama a los lectores para que certifiquen su testimonio y contribuyan a denunciar el horror que le ha tocado vivir. Su apuesta por la imaginación como vía sagrada para la empatía y la solidaridad resuena como un legado a través de las páginas de Lolita en Teherán. El arte ofrece la posibilidad de visibilizar y de dar voz a quien no la encuentra. Así lo experimentó Fabiola Lalinde, la madre de Luis Fernando Lalinde, asesinado en 1984 por el Ejército Nacional de Colombia y enterrado como un NN, siglas en latín que significan nomen necio o no se conoce el nombre, etiqueta con la cual fueron despachados los cuerpos de las víctimas de la violencia estatal colombiana. Fabiola cuenta que de pequeña sus padres decían que era como un sirirí, un pajarito que nunca deja de cantar y fastidiar. También le decían jodelina, porque era inquieta y nunca dejaba de joder. Lalinde tomó la metáfora del sirirí, cuyo canto venimos escuchando en este podcast, y dedicó su vida a buscar los restos de su hijo. Para ello se enfrentó al Estado. Alzó la voz más allá de las amenazas y supo volar por encima del peloteo, hasta que con el apoyo de activistas en derechos humanos y tribunales internacionales por fin lo consiguió. En el camino, Lalinde se convirtió en el apoyo de muchas otras madres cuyos hijos también fueron asesinados por el Estado colombiano. Cuando donó el archivo de su investigación, en su discurso nos llamó a recordar el poder de la voz. Duden, opinen, no dejen guardar silencio. El archivo de un sirirí tiene que seguir siendo incómodo en un país injusto y violento. Se los dejo como oportunidad, comunidad, solidaridad y creación, no como un objeto muerto del pasado. El arte busca ser como Lalinde y el sirirí, incomodar, o como han dicho algunos teóricos, talk back, remedar, contestarle al poder. El arte puede servir a la denuncia y al testimonio, es decir, puede cumplir el papel de desafiar al poder, iluminar lo que el poder quiere oscurecer y generar una comunidad que ayude a reparar el dolor al mismo tiempo. Pensemos, por ejemplo, en 24.000 velas encendidas en honor a cada uno de los muertos de la Guerra de Colombia. Imaginemos por un instante ese mar de luces trémulas sostenidas por familiares y amistades, convocados durante una noche en la Plaza Central de Bogotá, consolados en su dolor por un instante de comunión. Este cautivador momento logrado por la artista Doris Salcedo en julio de 2007, acaso bebe de las mismas fuentes que el trabajo del músico venezolano Ryan Reboredo, con quien conversaremos en otro capítulo para abordar la función ritual del arte y las posibilidades que ofrece ante la violencia. Dad palabras al dolor, el dolor que no habla gime en el corazón hasta hacerlo reventar. Sin duda el arte cumple una función terapéutica, en el sentido de que puede brindar espacio para asimilar y reparar los malestares emocionales producidos por experiencias traumáticas. ¿Acaso esto nos recuerda a Shakespeare al escribir en Macbeth, dad palabras al dolor, el dolor que no habla gime en el corazón hasta hacerlo reventar?
La psicología ha demostrado que es beneficioso expresar las experiencias dolorosas para aliviar el dolor emocional. El tema es que en ocasiones, sobre todo si la experiencia ha sido traumática, el recuerdo de lo vivido no lo cargamos de manera verbal, no lo registramos de manera consciente. Los episodios traumáticos suelen guardarse en lo que conocemos como el sistema nervioso subcortical, en las estructuras relacionadas con las funciones corporales y la regulación del estrés, es decir, en las áreas no necesariamente conscientes y verbalizables. Por eso los síntomas aparecen de esa manera, no como una narración que la persona puede contar, sino como apariciones esporádicas que se imponen en el recuerdo, otras partes olvidadas, explosiones de emoción en el cuerpo o sensaciones de anestesia. Es allí donde la expresión artística nos ayuda a acceder a estos recuerdos y darle forma de manera que puedan sosegarse una vez recuperados. El investigador en la neuropsicología del trauma y terapeuta Bessel van der Kolk escribió El cuerpo lleva la cuenta, uno de los libros más importantes en el procesamiento del trauma. En él describe cómo él trabaja con el trauma requiere muchas veces del apoyo de actividades que ayuden al cuerpo más allá de lo verbal. El yoga, la coordinación corporal con ritmos, la música, la danza o el teatro son todas herramientas para acceder a los aspectos no verbales de la experiencia traumática. Oh, mi buen señor, ¿por qué estáis así, tan solo? Stephen Wolford es un veterano de guerra que se convirtió en actor y director de teatro cuando encontró en las artes escénicas alivio para los múltiples síntomas postraumáticos con que lidiaba. ¿Y por qué ofensa me encuentro desterrada hace 2 semanas del lecho de mi Enrique? Wolford cuenta cómo encontró en las obras de Shakespeare una y otra vez la descripción de las escenas cruentas de batalla que había experimentado y de los síntomas postraumáticos que luego sufrió. También describe cómo su representación le permitió darle voz a los sentimientos y sensaciones vividas en ese pasado. Dime, mi dulce dueño, ¿qué te quita así el apetito, la alegría y el sueño de oro? ¿Por qué miras fijamente al suelo y te estremeces a menudo cuando estás solo? ¿Por qué ha desaparecido de tus mejillas el vivo ardor de la sangre? El teatro, cuenta Wolford, exige conectarse con la respiración y con el cuerpo, lo que permite reexperimentar y por ende procesar experiencias difíciles. Su obra Cry Havoc se puede traducir como llora o grita devastación, intercala partes del diálogo de la obra de Shakespeare con su propia experiencia en combate. Cuando vi la obra en un congreso de expertos en trauma, me llamó la atención cómo la audiencia, compuesta por psiquiatras y psicólogos que habían escuchado muchas experiencias traumáticas, quedó estremecida por la puesta en escena. Hablamos del tipo de experiencia transmitida por Lady Percy en la obra de Enrique IV, específicamente en el monólogo que venimos escuchando, donde ella cuestiona a su esposo guerrero por sus síntomas. ¿Por qué has abandonado mis tesoros y mis derechos sobre ti a la meditación sombría y a la melancolía maldita? He velado durante tus sueños inquietos y te he oído murmurar historias de férreos combates, dar gritos de aliento a tu ardiente corcel. ¡Valor al campo! Has hablado de salidas, de retiradas, de trincheras, de carpas, palizadas, fortines, parapetos, de bombas, cañones, culebrinas, de prisioneros rescatados, de soldados muertos, de toda la brega de un combate implacable. A través de las palabras de Lady Percy, Shakespeare retrata el desconcierto de los que acompañan a los que han sido gravemente traumatizados. El sufrimiento por la depresión, las pesadillas, los recuerdos intrusivos y la falta de interés por el mundo actual, entre otros, se escuchan en su reclamo. Tu espíritu había guerreado tanto y te había agitado de tal manera en tu sueño que las gotas de sudor corrían por tu frente como burbujas sobre un curso de agua recién agitado, y sobre tu cara aparecían extrañas contracciones, semejantes a las que vemos cuando se retiene el aliento en un brusco ímpetu. ¿Qué presagios son estos? Algún grave designio tiene mi señor, debo conocerlo, o él
no me ama. Dad palabras al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo hace reventar. Encontrar palabras para el dolor en la obra de Shakespeare, reconfigurada a la luz de su propia experiencia, sirvió a Stephen Wolfert no solo para evocar el horror y el dolor del combate, sino también para transformar cada sala de teatro en una comunidad cuya atención y disposición contribuía a comprender y a procesar el trauma. Solo sufrimos de asma. ¿Y por qué alguien se interesaría en escuchar nuestra tos? Con esta pregunta de Václav Havel comenzamos este podcast y nuestra serie de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. Nos acompañó el canto del sirirí de Jodelina, que tanto le ayudó a no desfallecer en la búsqueda del cuerpo desaparecido de su hijo, víctima de la violencia en Colombia. También la palabra de Shakespeare, reconfigurada por un veterano de guerra norteamericano, y la reinterpretación de Lolita de Nabokov en manos de mujeres iraníes oprimidas por el régimen islámico. También la parodia musical de Laibach y los experimentos con los cuales NSK interpeló al régimen dictatorial yugoslavo. Estas, entre muchas otras experiencias, dan fe del más que relevante umbral entre la función política y la función terapéutica del arte. Pero ¿cuál es su ejercicio y alcance en Venezuela en medio de lo que algunos expertos califican como una emergencia humanitaria compleja? Estas líneas no son poemas, respiraderos, dicen verso de Rafael Cadenas. Nuestra asma tiene sus historias de muerte, de asfixia y a su vez de la forma en que vivimos espacios y prácticas para hacer memoria y para respirar. Los invitamos precisamente a escuchar las historias sobre cómo el arte puede abrir y sostener canales de participación, fortalecimiento, denuncia, registro de la memoria y reparación emocional. Acompáñenos a distintos artistas venezolanos que nos hablarán sobre sus experiencias de intervención social a través de la creación audiovisual, así como a través de la música, de las artes plásticas y de la narrativa, entre otros. Y para no alargar este cuento, no nos queda sino concluir este episodio. Les habló Manuel Llorens, psicólogo y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, organización que produce esta serie con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Para las voces femeninas, recibimos la colaboración de María Eugenia Mayobre. En la producción estuvo Eduardo Burger y en la musicalización Ryan Reboredo. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Manuel Llorens, soy psicólogo y los invito a la serie de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por Reacin, con el apoyo del ILDIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos. Venezuela está llorando, sus hijos están matando. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Les esperamos en un próximo episodio.